Bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales. Este video corresponde a estudiantes de noveno grado. Hoy estaremos utilizando la guía que corresponde a la fase 3 en la semana 18. Vamos a ver el tema corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Quédense conmigo en este video para que juntos podamos aprender. Además, recuerden tener lista su guía, ya sea de forma digital o impresa, porque la vamos a estar necesitando. Pero antes de continuar, les quiero hacer la invitación a que nos sigan en el canal de YouTube. Aparecemos como Portal Educativo Consciente. Suscríbanse y activen la campanita para que puedan estar pendientes del contenido que estamos subiendo semana a semana. Para iniciar, tenemos la actividad número 1. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a pensar que hemos dado nuestro dinero para hacer una ejecución, ya sea en la colonia donde ustedes viven o en la comunidad. Pero ¿qué pasó? Al pasar de esos días nos damos cuenta de que hay indicios que a la persona que se lo dimos se ha quedado con una parte del dinero y la que otras personas también han dado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido posible evitar esa situación? ¿Qué creen que debería hacer la comunidad para solucionar ese asunto ahora que ha pasado? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, respóndanlo y continuemos. Ahora viene el primer tema, que es la corrupción como desafío para la democracia. Les pregunto, ¿qué es corrupción? Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de corrupción. ¿Qué es entonces la corrupción? Bueno, déjenme decirles que la corrupción es o se define como la situación o circunstancia en que los funcionarios, ya sean públicos u otras autoridades, están corrompidos, o es decir, ejercen un abuso de poder. Entonces, ¿cuáles son las causas de la corrupción? ¿Qué creen que causa la corrupción? Muy bien, déjenme decirles que las causas es la principal es un mal gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sí será un buen gobierno? Bueno, un buen gobierno que no está corrupto tiene que tener altos grados de transparencia y debe garantizar, condenar y llevar a prisión a las personas que cometen estas faltas. Pero la corrupción más importante y la causa de todas las demás corrupciones, ¿saben cuál es? La corrupción política. ¿Por qué? Porque cuando los gobernantes abandonan el interés público y se convierte en un interés particular, no combaten la corrupción, sino que ellos abusan de las virtudes cívicas. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones debemos tomar para evitar la corrupción y así tener un país democrático? Muy bien, déjenme decirles que lo que tenemos que hacer es lograr tener una constitución y administraciones públicas que sean bien seleccionadas y que desempeñen su trabajo con fuerte institucionalismo y justicia sobre todo, ¿verdad? Y con capacidad de combatirla cuando la corrupción aparezca. Ahora, ¿con qué será que tiene relación la corrupción? Bueno, la corrupción está relacionada con la cuestión cultural que trasciende la política y que se encuentra en lo público y lo privado. Y esto ha sido difícil superarla. Habiendo leído esto en su guía, pueden analizarlo más detenidamente para luego responder las actividades de la número 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder unas preguntas. La primera nos dice, ¿cuáles son las formas más evidentes de la corrupción y cuáles las menos evidentes? Argumenten su opinión respecto a la corrupción que pasa por la calidad gubernamental y la preparación de los gobernantes. Y luego, ¿cuál es su opinión respecto a que en el acto o hecho de corrupción hay que tomar en cuenta al corruptor y al corrompido, siendo estos funcionarios y personas jurídicas o naturales? Analicen y den respuesta a estas preguntas y compártanlo con su docente. Ahora pasamos a la política fiscal, presupuesto y gasto. Empezaremos con la política fiscal. ¿Qué es política fiscal? Les pregunto. ¿Alguien lo sabe? Bueno, definámosla entonces. Esta es la herramienta con la que los estados obtienen los recursos necesarios para emplearlos en función del mejoramiento del bienestar de todas las personas, garantizando sus derechos. Esos se ven reflejados en el presupuesto del Estado o
que son los recursos con que contará el Estado. Ahora también en la forma en que se ejecutarán dichos recursos, cómo, para qué y cuánto. También en los mecanismos para evaluar la administración pública y además en cómo se rendirán cuentas a la ciudadanía. Ahora entonces, ¿qué es presupuesto y gasto? ¿Qué será? Bueno, veamos primero el gasto público. Este es el que está encargado de redistribuir los recursos que son recaudados sobre la población de forma justa e igualitaria a partir de la inversión pública. ¿En qué lo invierten? Ah, estas se invierten en infraestructura económica, como carreteras, mercados, entre otros. También de manera social, creando escuelas, centros de salud, hospitales, entre otros. Y cuidando el medio ambiente para nosotros y para las futuras generaciones. Ahora, también en el gasto público se encuentran los sueldos que obtiene cualquier persona contratada en los poderes, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora veremos el presupuesto público. ¿Qué es entonces presupuesto público? Bueno, en él se definen los recursos con que cuentan los montos del gasto público. Entonces, cuánto de los recursos se asignará y se ejecutará por cada institución. Además, cómo se ejecutarán esos recursos. Y por último, de dónde provienen los recursos y cuáles son los resultados que se esperan de utilizar dichos recursos. Muy bien, habiendo visto esto, ahora pasamos a la transparencia y rendición de cuentas y la democracia. Déjenme decirles que la transparencia en El Salvador es algo muy reciente, ya que antes de 2009 no había ninguna ley al respecto de esto. No había ninguna obligación para que los funcionarios deberían rendir cuentas a la ciudadanía. Más sin embargo, ahora lo hay. Entonces, ¿qué es transparencia? Bueno, veámoslo aquí. La transparencia tiene que ver con la apertura de información sobre las decisiones y acciones del gobierno. Esta debe ser información completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para la población. Ahora, ¿qué es entonces la rendición de cuentas o qué se hace en ella? Muy bien, implica la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos o señalamientos que les planteen, ¿verdad? Y deben asumir responsabilidad por los actos y omisiones que ellos hagan. Ahora, ¿qué es la transparencia fiscal? Esa transparencia fiscal permite acciones contra fraudes y corrupciones, lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Asegura que la política fiscal y su implementación, entonces, ¿qué implica? Las instituciones de gobierno deben publicar y facilitar el acceso a las personas a la información disponible, ¿verdad? Ahora, habiendo visto esto, recuerden que la información ustedes la pueden leer más detenidamente en su guía. ¿Qué haremos? Pasamos a la actividad número 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo aprendido y escribiremos un ensayo sobre el fenómeno de la corrupción en el que vamos a valorar algunas cosas. Vamos a valorar la transparencia, la rendición de cuentas, considerando lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley está presente en la guía y también la relación en la democracia. Deben tomar en cuenta también el presupuesto y el gasto público y lo que incluye, ¿verdad?, el pago de los funcionarios que provienen de los impuestos y de las personas y las empresas. Muy bien, ahora para ir finalizando, tenemos la actividad número 4, que es la evaluación formativa. ¿Qué haremos? Vamos a contrastar los conocimientos previos y los adquiridos en la clase. Vamos a responder, ¿qué aspectos de la corrupción ya conocían y se repiten en esta guía? ¿Cuáles ya lo sabían y cuáles son nuevos para ustedes? Número 2, ¿cuáles conocimientos al respecto son nuevos que adquirieron, que aprendieron en este video? Número 3, ¿qué aspectos sobre la transparencia y rendición de cuentas ya conocían? Y por último, ¿cuáles son sus conocimientos nuevos al respecto? Si tienen alguna duda, pueden consultarla con su respectivo docente. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y será hasta la próxima.